Ya no podemos llamarlos conservadores. Ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez? De que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario? Tiene que ver con el conservadurismo. Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el statu quo, conservar privilegios, fueros. Y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios. Esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros. Entonces, por eso lo de el conservadurismo, los que están a favor de conservar el statu quo, es decir, el que quieren que siga lo mismo. Y en el caso de México actual, el apostar a que sigan las cosas como estaban, pues es estar a favor de la corrupción, que era lo que imperaba. ¿Qué otra cosa predominaba? El clasismo, porque dominaba una oligarquía, era un gobierno de una minoría, no había en realidad una democracia. La oligarquía es gobierno de unos cuantos, de los ricos, y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces sí, había una clara diferenciación de clases. Y también mucho racismo soterrado, oculto, que con el movimiento, que ya tampoco quieren que hable yo de transformación, voy a decir, el movimiento de cambio verdadero salió, emergió todo ese racismo oculto, porque había mucha hipocresía, pero salió como no imaginábamos. Hasta en personas con nivel académico elevado, con posgrado, doctorados en universidades del extranjero. De ahí también la importancia de no confundir educación con cultura, porque una cosa es tener buenos niveles académicos y otra cosa
es la cultura. Castañeda, por ejemplo, doctor en universidades del extranjero. Castañeda llegó a decir que Putla, Oaxaca, era un pueblo arrabalero. Arrabalero y horroroso. O sea, expresiones completamente clasistas. Mario de Constanz del ITAM, también creo que hasta doctor en economía, llegó a citar, para poner un ejemplo, la frase esta despectiva de que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre. Lorenzo Córdoba, también doctor, el presidente del INE, igual burlándose, ¿no?, de unos campesinos de Guanajuato, reputándolos como indígenas, porque fueron a solicitarle participación en lo político y en lo electoral. Y bueno, ya hablamos con Sheridan, ya hablamos de Sheridan varias veces, igual, racista y clasista, y así muchos. Entonces, todo esto pues ha ayudado a que salgan, ¿no?, las cosas. Y sí estamos en contra de la corrupción, y estamos en contra del clasismo, y estamos en contra del racismo. Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, ¿no?, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores. Es como el tribunal de la Santa Inquisición. Ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución. No la podrías leer, la parte, o poner lo que hoy nos dio a conocer la secretaria de Gobernación, la justificación, en resumen. Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar. Es lo que pidieron quitar. Lo que quieren quitar es la acusada. Ah, sí, no, pues yo lo expreso aquí, ¿no? Va incluido. Nada más, la única cosa es que si son reaccionarios y clasistas y racistas y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular. Mejor que vean a Ciro o a López Dóriga o a Carmen Aristegui o a Loret de Mola
a Sergio Sarmiento. Eso está más, o que lean el Reforma, eso va más acorde, ¿no?, con el pensamiento reaccionario. Pero miren lo que dicen. Dice, lo anterior en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país. Ya no podemos hablar de la transformación. Lo cual, en términos de la Declaración de Principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituye uno de los principios ideológicos. Asimismo, porque la población mexicana identifica al término transformación con el partido Morena y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Fíjense, de igual forma, la comisión señala que los términos conservador estás en contra de la transformación, que regresan los fueros, privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera, son manifestaciones utilizadas en contra de fuerzas políticas de oposición. Yo no sabía que ¿cómo se llama?, las fuerzas políticas de oposición fuesen corruptas y promovieran el clasismo, el racismo. Pero bueno. ¿Mande? ¿Hicieron el saco? ¿Se Sí, pusieron el saco? sí. Está muy bien todo lo que está pasando, porque se clarifica, sobre todo la imparcialidad, entre comillas, de los del INE. No se les nota, ¿no?, que son filopanistas. Casi no, ¿verdad? Son independientes, verdaderos jueces. No tienen ninguna inclinación política ni ideológica. Muy bien, pues vamos con las mentiras, ¿sí? Con más mentiras. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 4 de octubre de 2023. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar con una, ya saben, del Tren Maya, porque no lo suelta. Los reaccionarios, para que no nos regañen. Es mentira que una estructura del Tren Maya se haya colapsado. Este fin de semana circuló un video en redes sociales y en mensajería instantánea que muestra la caída de un muro de tierra en una obra en construcción. Cuentas que se caracterizan por difundir mensajes conservadores aseguraron que el accidente habría ocurrido en las labores del Tren Maya en Calakmul, Campeche, lo cual es, pues, absolutamente falso. Los mensajes con el video usaron textos muy similares entre sí, del tipo: a menos de 5 meses de ser inaugurado, se colapsa un muro del Tren Maya. Grupos opositores tomaron el video y le dieron amplia difusión, enojados porque esta obra de infraestructura, pues, que se está construyendo en este momento es la más grande del mundo y que será inaugurada en diciembre de este año. En realidad, este video corresponde a un accidente ocurrido el pasado 20 de septiembre en una obra que se lleva a cabo en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, en El Salvador,
y no en México, como aseguraron detractores del Tren Maya. Hay que recordar que esta no es la primera vez que utilizan videos de otros países atribuyéndoselos a las obras que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. En especial, una que les da mucho coraje es la del Tren Maya. Pero hasta aquí está y vamos con la siguiente. Es falso que CONACYT eliminó 95% de las becas en el extranjero. El 30 de septiembre pasado, Ricardo Rafael, colaborador de Milenio y la revista Proceso, escribió un texto titulado CONACYT elimina 95% de las becas para posgrado en el extranjero. Esta es una mentira. Es absolutamente falso. Ahí el señor Rafael asegura que el gobierno mexicano dio la espalda a quienes sin apoyo no podrán estudiar un posgrado en el extranjero. Pero esta información, como decimos, es falsa. CONACYT no ha recortado las becas de posgrado en el extranjero. Al contrario, se han ampliado el número de becas como antes no se había hecho. Se destinan más recursos, 13,000 millones de pesos este año, en apoyo a investigación y a la formación científica y tecnológica de posgrado. De 2019 a la fecha, CONACYT ha otorgado más de 80,000 becas. En 2023, el Consejo Nacional apoya con becas a 1,751 estudiantes para cursar programas de posgrado en el extranjero, sumando aquellas para especialidades médicas. Es decir, son 639 becas más que las otorgadas por el gobierno anterior en 2016. En el caso de las personas con un doctorado, el CONACYT ha logrado asignar un máximo histórico de 4,132 apoyos para estancias postdoctorales, lo que representa un incremento de 489% en comparación con 2018. Así que pues no sabemos de dónde sacó las cifras Ricardo Rafael, porque aquí están los hechos. Hay que recordar que en administraciones anteriores, con el pretexto de impulsar la innovación, para sí mismos obviamente, se usaba el CONACYT para transferir recursos públicos por más de 45,000 millones de pesos a asociaciones civiles, privadas y a empresas nacionales e internacionales, quienes incluso ni informes rendían, o sea, hacían investigaciones y esas investigaciones se quedaban en un hoyo porque pues nadie sabía qué era lo que se había hecho con esos recursos ni si se había hecho la investigación o no. Por eso el CONACYT conmina a voceros del conservadurismo desde este espacio y también a escribientes como Ricardo Rafael a dar sustento a sus afirmaciones sin replicar mentiras que deshonran su credibilidad, también de las que quienes escriben y quienes publican. Y hasta aquí el desmentido. CONACYT no ha reducido las becas, no se dejen engañar. Vamos con la siguiente y última. Medios de comunicación arropan al fiscal de Morelos omitiendo delitos, escudándose en el fuero. El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, es investigado por presuntamente encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda y obstruir la justicia. Pero fue liberado por un juez, a pesar de estar acusado además por otros delitos, aunque continuará el proceso legal en su contra. La mayoría de los medios de comunicación trataron al fiscal como un perseguido del gobierno, lo cual está lejos de ser verdad. En 5 años como fiscal, Uriel Carmona acumuló irregularidades y presuntos delitos. Se le atribuye obstruir la justicia en el caso del asesinato del activista Samir Flores y fabricar culpables. Además de casos como el feminicidio de 2 sindicalistas en el marco de una protesta y el homicidio de 2 trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual derivó en un supuesto caso de tortura. Además de otras irregularidades en otros feminicidios. La verdad es que este caso es bastante indignante. En el caso de Ariadna Fernanda, asesinada en la Ciudad de México y abandonada en el estado de Morelos, el fiscal Carmona afirmó que ella había muerto por broncoaspiración debido a una congestión alcohólica. Sin embargo, la familia de Ariadna pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a traer el caso. La fiscal Ernestina Godoy instruyó realizar una segunda necropsia y el forense concluyó
que la mujer, Ariadna, perdió la vida a causa de golpes y traumas múltiples. O sea, la mataron. A partir de ese momento, se abrió una investigación en contra del fiscal por obstrucción de la justicia, la cual tuvo como resultado su detención. Hay testimonios del Servicio Médico de Morelos que el acta de defunción fue fabricada para que se dijera que la muerte de Ariadna fue por alcohol. Pero no solo el Poder Judicial y diputados de oposición han defendido y protegido al fiscal Carmona. También medios de comunicación como Proceso, el Latinus de Loret de Mola, el Financiero y el Universal, así como El País y Milenio, han salido en defensa de Uriel Carmona. Hasta Carlos Marín entrevistó al fiscal y le dio trato de víctima, así, de ese tamaño. El principal argumento usado en su defensa es que dicen el fiscal tiene fuero. En julio pasado, la Suprema Corte determinó que el fiscal cuenta con fuero constitucional, lo que impide ser procesado por algún delito federal. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México argumentó que el delito que le imputa es del fuero común y por lo tanto sí puede proceder en contra de él. Este es un caso de absoluta vergüenza, hay que decirlo. El Congreso de Morelos, que estando el fiscal en la cárcel, el 4 de septiembre de 2023 aprobó una reforma para impedir que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. ¿Lo están encubriendo? ¿Son cómplices? ¿Es influyentismo? Juzgue usted. Al fiscal Carmona lo protegen intereses políticos, eso hay que decirlo, económicos y mediáticos, que defienden la corrupción, el influyentismo y la red de complicidades del Poder Judicial y en el Legislativo del Estado de Morelos. Pero el caso no se ha cerrado y continuará. La próxima semana, la Cámara de Diputados, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder en su contra por la posible comisión de delitos federales. Hasta aquí lo dejamos. Hay que estar pendientes sobre este caso y la impartición de justicia del Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente, venimos a informar sobre el avance de los programas del Infonavit, debido a que el pasado 28 de septiembre, aquí en la conferencia, se expuso un caso particular de una compañía trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y el presidente nos pidió informar sobre los programas que se habían hecho. Informar, presidente, que desde su llegada, y como usted nos los pidió, en Infonavit se cancelaron los juicios masivos que se hacían antes y que muchos de ustedes han dado cuenta en los medios de comunicación. Se cancelaron también las ventas de cartera y las macrosubastas que también se hacían, donde vendían a centavos las viviendas a terceros que ejecutaban desalojos. También se crearon e implementaron diversas políticas de cobranza social. ¿Cuál es la idea de este concepto? Es precisamente que todas las personas tengan oportunidad de pago y que cuenten con programas de alivio de deudas y que finalmente quien quiera pagar, que es la mayoría, inmensa mayoría de los mexicanos que quiere pagar su casa, tenga oportunidad de hacerlo y que el Infonavit no cierre las puertas. Eso fue uno de los mandatos del presidente. Y finalmente, y referente al caso que se presentó aquí el 28 de septiembre, presentaban un programa que ya se canceló en esta administración. Hace cerca de 2 años se canceló este programa, pero existía una cosa que se llamaba hipoteca verde, que no era ni hipoteca ni era verde, y le daban obligatoriamente al trabajador que quería sacar una casa, le daban un crédito adicional para que comprara unos aparatos que además seleccionaba el propio Infonavit. Imagínense, que no tenía ninguna competencia en el asunto. Bueno, decir que ese programa se canceló generaba muchas quejas, generaba también dudas sobre las empresas que operaban este programa, incluso lo reportamos al Servicio de Administración Tributaria, y finalmente fue cancelado definitivamente. Decirle también al compañero que expuso el caso que el monto que se haya otorgado en ese crédito por concepto de este programa, en caso de que no se haya utilizado, se va a abonar al capital del crédito, y con esto disminuirá su capital. Ahora bien, la que sigue, presidente, decirle que
Al día de hoy se han beneficiado o apoyado a 4.6 millones de acreditados que ya contaban con un crédito del instituto que se había dado pues ya hace varios años. Recordar que la relación de crédito es una relación a largo plazo, normalmente son créditos a 30 años y son las historias de vida de las personas, y se han beneficiado a 4.6 millones de familias con distintos programas de reestructura de créditos, con donaciones de deuda, descuentos al final de pago. El presidente mismo nos pidió un programa que se llama 90-10, donde si habías pagado el 90% de la deuda se descontaba el 10% final. Se han dado apoyos también cuando fue el COVID, que lo reportamos en las conferencias vespertinas, cuando fue toda la emergencia sanitaria. En fin, se han apoyado 4.6 millones de familias y se han hecho descuentos con donaciones o reestructuras que equivalen a 172,000 millones de pesos. Y uno de estos programas en la que sigue está el programa de responsabilidad compartida, que era una demanda muy sentida de los acreditados, que tenía que ver con que las deudas subían cada año y subían precisamente actualizadas con la inflación o con el salario mínimo. Estos créditos desde 2019, aquí en esta conferencia se presentó el programa para convertirlos a pesos, y el efecto de esta conversión es precisamente, en primera, reducir el saldo, congelar la mensualidad, o sea, ya no sube nunca más, y con esto se han apoyado a 1 millón de familias y se han hecho descuentos a los saldos equivalentes a 79,000 millones de pesos. Y a pesar de que hemos avanzado con 1.076.000 familias, informarle a quienes tengan un crédito que hayan sacado antes de 2016 que el programa está abierto. Es una ventanilla electrónica que lo pueden hacer a través de mi cuenta .infonavit.org.mx. Ahí simplemente convierten su crédito y con eso lo congelan, evitan incrementos anuales al saldo, incrementos mensuales, incrementos a la mensualidad, y con eso pueden tener pues una senda de pago cierta, y que la familia además se pueda organizar y decir, bueno, necesito tanto para pagar mi crédito. Se organizan y así van pagando con una mensualidad congelada que ya no sube, ya no están con el Jesús en la boca cada enero. También en la que sigue, en el programa de crédito, también el presidente nos ha pedido quitar intermediarios, generar libertad al trabajador por sobre todas las cosas. Finalmente, el obrero antes se le obligaba a decir, te toca aquí la casa, etcétera. Eso ya no sucede, y se han otorgado en esta administración 2.2 millones de créditos y se ha extendido las opciones de crédito. La idea es que el trabajador necesite, o sea, lo que necesite, que el Infonavit lo pueda financiar. Y estas necesidades van de todo. En esta administración se permite hoy comprar un terreno, construir en terreno propio, incluso terrenos ejidales. Las familias están construyendo sus viviendas. También se pueden sacar cuantos créditos necesite la familia, siempre y cuando liquiden el anterior, que eso fue una reforma a la ley que propuso el presidente de la República. Créditos de mejora, reparación, microcréditos para hacer mejoras urgentes al hogar. Y finalmente también hemos abierto el Infonavit a que instituciones como el caso de la Policía de Yucatán, que también fue algo que salió en la conferencia mañanera y fue instrucción del presidente, se incorporara a tener créditos del instituto. En total, presidente, se han distribuido 1.1 billones de pesos en las distintas modalidades de crédito durante esta administración. También decirle, presidente, que los esquemas de crédito hoy son más flexibles y benefician a quienes antes no podían acceder a créditos. Como ejemplo, este año se hizo el programa Mujer Infonavit, que es un programa ya vigente donde a las mujeres se les da oportunidad de acceder más rápido al crédito, con menos número de meses cotizados. En segundo lugar, se amplía el plazo y la edad en que las mujeres pueden pagar el crédito. Y la razón es muy sencilla. Analizábamos el mercado laboral y las mujeres al mismo trabajo a veces tienen un sueldo menor, y eso genera menor densidad de cotización en la cuenta de vivienda, menor ahorro, menor crédito, y necesitamos darle a las mujeres un giro. Si tratas a los trabajadores por igual, con una regla ciega, difícilmente las mujeres podían alcanzar un crédito que fuera atractivo a sus necesidades, y por eso se hizo el crédito Mujer Infonavit. Se ampliaron los créditos familiares. Ya no tienes que estar casado o casada para sacar un crédito. Puede ser un crédito con tu mamá, puede ser un crédito con una pareja, con un amigo, con un colaborador del trabajo, y comprar juntos una propiedad o cualquier otro tipo de crédito
todos los créditos están aparejados a los programas de cobranza social. Se aumentó la edad para sacar un crédito, los hombres a 70 años y las mujeres a 75, y además, en lo que sigue, se ha abaratado el crédito. Ahí pueden ver la comparativa con datos del Banco de México a mitad del año. Ahí está cómo están las tasas bancarias y cómo está el Infonavit. Ahí se puede ver en la parte hipotecaria, que es para adquisición de vivienda. Los bancos prestan entre 22.7% y en promedio en 11.30%, mientras que el Infonavit presta desde el 3%, que es para los trabajadores que menos ganan. Los que ganan el salario mínimo obtienen un crédito al 3%, que hoy sería un crédito incluso por debajo de la inflación.